Hola, buenas tardes. Soy Maribel Lizundia, presidenta de la Asociación Clima Verdea de la comarca de Meatzaldea, Vizcaya. En esta breve presentación os queremos mostrar la labor que venimos desarrollando en el área del voluntariado ambiental. Quienes queráis profundizar en el trabajo que hemos desarrollado o deseéis compartir con nosotros y nosotras vuestras experiencias, estaríamos encantados de poder atenderos. Solo os tenéis que poner en contacto con nuestra asociación y os atenderíamos gustosamente. Y sobre el terreno os podremos mostrar las parcelas de regeneración ambiental en las que hemos trabajado. En la red de voluntariado ambiental Clima Verdea llevamos 15 años de dedicación ininterrumpida en la mejora y protección del medio ambiente, por lo que tenemos detrás de nosotros una dilatada trayectoria de compromiso social. Durante todos estos años de trabajo, nuestro motor y nuestro impulso ha sido el deseo de contribuir a construir una sociedad con un medio ambiente más saludable. Pero igualmente nos ha motivado a trabajar por una comunidad basada en la igualdad y en la integración de todas las personas. Estamos especialmente motivados y sensibilizados con la integración de la mujer en una sociedad absolutamente igualitaria y justa. Nuestro trabajo siempre se ha basado en acciones que repercutan directamente en la mejora clara y tangible del medio ambiente, del paisaje y de la calidad de vida de la ciudadanía. Igualmente, con nuestra labor hemos perseguido alcanzar la mayor rentabilidad posible, tanto para la mejora medioambiental como en el terreno de la repercusión social. Atendiendo a las partidas económicas que hemos dispuesto, un elevadísimo porcentaje se ha destinado a financiar actuaciones de acción directa sobre el territorio. En este sentido, en las numerosas jornadas de campo que hemos llevado a cabo durante todos los años de trabajo del voluntariado ambiental, hemos plantado miles de árboles, hemos creado charcas como hábitats para anfibios y hemos colocado decenas de cajas nido y comederos para aves. Meatzaldea es un territorio que ha sufrido el impacto durante décadas de una intensa actividad de extracción mineral. A la par que esta, se asentaron en el territorio numerosas fábricas de industria pesada relacionadas con la minería y la metalurgia. Actualmente prácticamente todas se desmantelaron a partir de la crisis productiva de los 80, dejando en el territorio las huellas de su presencia y actividad. Conservar y proteger los escasos retazos de vegetación natural, así como revertir a bosque autóctono enclaves degradados, deben de ser objetivos prioritarios para lograr la mejor salud medioambiental de este degradado territorio. Con nuestra labor contribuimos directamente a luchar contra el cambio climático al centrarnos en la plantación de árboles y arbustos que por su capacidad de fijar el CO2 actúan como sumideros del mismo, disminuyendo la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera. Trabajamos para regenerar los bosques autóctonos potenciales de las parcelas de regeneración ambiental que la red gestiona. Siempre empleamos en nuestras plantaciones ejemplares de especies autóctonas producidos a partir de semillas recolectadas en la misma zona biogeográfica. Perseguimos lograr una ganancia neta de biodiversidad en las parcelas de intervención, mejorando su calidad paisajística. Está dentro de nuestros objetivos restaurar y regenerar hábitats, así como limitar la expansión de plantas exóticas invasoras. Detrás de mí se encuentra la Porta de Godovalle o Mina Concha II, un yacimiento de hierro en la actualidad ya abandonado, que además de ser un enclave monumental es seña de identidad del pasado minero del municipio. Estamos en el arboreto minero de Gallarta, creado por Clima Verdea. En él plantamos las especies de árboles y arbustos más representativas del Robledal cantábrico. El objetivo de esta experiencia es fundamentalmente didáctico para dar a conocer la población de las especies arbóreas más representativas de nuestros bosques cercanos.
En el momento presente podemos pasear y adentrarnos por los bosquetes que hemos implantado, en los cuales bulle la vida. El voluntariado ambiental de Quima Verdea está orgulloso por haber contribuido con su granito de arena a dejar una huella visible y perdurable en la mejora del paisaje y de las condiciones medioambientales de Meatzaldea. Esto lo hemos logrado trabajando en muchas ocasiones de forma muy dura, aguantando el frío y la lluvia, pues recordemos, las plantaciones se hacen en invierno. Pero tan valioso e importante como recuperar ecosistemas es para nosotros que las acciones que emprendemos se extiendan al resto de la sociedad y el lograr transmitir a las niñas y los niños, a las vecinas y vecinos, información, valores y actitudes que se traduzcan en la mejora del medio ambiente, así como incrementar la sensibilización ambiental del voluntariado ambiental y de los participantes en las actividades. La educación ambiental es uno de los pilares fundamentales que sostienen y cementan nuestras actuaciones. Una educación ambiental participativa, cooperativa y activa, que se integra en la estrategia de educación para la sostenibilidad del País Vasco 2030, para avanzar hacia la sostenibilidad. Estamos en el encinar de Santa Lucía, en la localidad de Sanfuentes, perteneciente a nuestro municipio. Cuando iniciamos nuestro trabajo en esta parcela, esta era un vertedero ilegal de residuos. Hoy, tras años de trabajo, podemos pasear por un bosquete lleno de vida, en el que se escucha el canto de la curruca cabecinegra y de la curruca rabilarga, o el martilleo del pico picapinos. En la regeneración de bosquetes autóctonos, los criterios técnicos básicos con los que trabajamos son los que establece la ecología aplicada, que se pueden resumir en agilizar los procesos naturales espontáneos que se vienen denominando sucesión ecológica, y que todo ecosistema sigue sin necesidad de apoyo, si desaparece la acción de elementos perturbadores. En las plantaciones empleamos el máximo número posible de especies botánicas autóctonas de árboles y arbustos propios de la vegetación potencial del enclave. El empleo de especies espinosas y/o productoras de frutos suculentos facilita la recolonización faunística. El cultivo de las especies arbóreas y arbustivas se realiza a partir de semillas recolectadas en la misma comarca de intervención, con lo cual se garantiza la pervivencia de los ecotipos locales, mejor adaptados a las condiciones ambientales de la parcela de intervención, garantizándose la conservación del acervo genético. Detrás de mí podéis ver uno de los bosquetes que hemos creado en la vía verde de los Montes de Hierro y que jalonan el recorrido, con los que hemos contribuido a la regeneración medioambiental y paisajística de este espacio de esparcimiento y ocio. El voluntariado ambiental Quima Verdea también trabaja en las zonas verdes periurbanas de Abanto Zierbena. Concretamente venimos desarrollando nuestra labor en los parques Alberto Ezcurdia y Gallarta Saharra. Las acciones diseñadas y propuestas para estos dos espacios verdes se engloban dentro de la jardinería ambiental de bajo mantenimiento. Este tipo de jardinería persigue la reducción de costes de mantenimiento y de aporte de aguas para riego, un bien cada vez más escaso que se hace preciso optimizar su consumo. Por otra parte, la jardinería ambiental emplea especies arbóreas y arbustivas autóctonas, que además de incrementar la forma tangible la biodiversidad, son las que se encuentran más adaptadas a las condiciones ambientales del terreno en que crecen de forma natural. Son más resistentes a los patógenos y son menos exigentes en cuanto a los requerimientos de agua que las especies ornamentales. Una de las actuaciones llevadas a cabo en este parque Alberto Ezcurdia ha sido crear estos bosquetes plantados en alta densidad con un amplio abanico de especies. El objetivo de este trabajo ha sido, por una parte estética, creando una masa vegetal variable a lo largo del año en colores y texturas,
y por otra crear un refugio para las aves. De hecho, en este enclave es muy frecuentado por carboneros, petirrojos, reyezuelos, camachuelos, etc. Todos los árboles con los que cuenta en la actualidad el parque han sido plantados por el voluntariado ambiental y pertenecen a especies autóctonas de los bosques de la cornisa cantábrica.